Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Atrás mío está la torre de control. Bueno, es de noche, 11 de la noche. Pero estamos volando a un destino muy especial que a mí me gusta mucho. Se trata de Chicago, que a mi modo de ver, y además para mí es mi ciudad favorita de las grandes de los Estados Unidos. Estoy volando con United en uno de sus Boeing 737 MAX 8 y todos esos detalles ya les voy a ir contando más adelante en este video. Pero bueno, ¿por qué viajo a Estados Unidos el día de hoy? Porque en un par de días, más bien unas horas, arranca ya el IPW 2025, que este año es en Chicago, en colaboración con United y gracias a la invitación del US Travel Association, estoy viajando para allá para ser parte por tercera ocasión de este importante evento del turismo que busca atraer más visitantes hacia los Estados Unidos. Así que acompáñame en este reporte de vuelo que va a estar muy interesante. Vamos a ver muchos aviones. Bueno, ahorita de noche no vamos a ver casi nada, pero cuando lleguemos a Houston, la actividad aeronáutica se pone buenísima. Veamos qué pasa, tenemos alguna demora. El año pasado, si ustedes recuerdan mi reporte de vuelo del año pasado volando a Los Ángeles con United también, tuvimos 6 horas de demora debido a mal clima. Había una tormenta eléctrica sobre Houston, entonces tocó esperar y todo eso fue un caos, pero eso sirvió para hacer muy buen contenido, para mostrarles cómo es el tema de conexiones cuando hay demoras. Veamos qué nos depara el día de hoy esta aventura volando hacia Chicago vía Houston con United. Así que bienvenidos, no te olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía, dale like. Comenta qué te parece has volado con United, qué te parece Houston, qué te parece Chicago. Déjame saber tu opinión, lo que tú quieras, aquí abajo en los comentarios. Y arrancamos este reporte de vuelo aquí desde el Aeropuerto Internacional de Quito. ¡Vamos! Vámonos para adentro, vamos a ver cómo está la situación adentro del aeropuerto a esta hora de la noche. Salen bastantes vuelos de diferentes destinos, ya vamos a ver también eso. Y vamos a dejar la maleta también. Y vamos primero a entregar la maleta. Los counters de United están ubicados en la zona D del aeropuerto. Y de ahí sí vamos a pasar lo que es filtros y todo lo demás. A ver, así se encuentra en este momento el aeropuerto de Quito. Hay bastante movimiento, bastante gente esperando para chequear sus maletas para los diferentes vuelos que salen en este momento, en las próximas horas, y vamos a revisar cuáles son después de que dejemos la maleta. Revisemos ahorita un poco los vuelos que salen. Tenemos vuelos hacia Bogotá, Salvador, Panamá. Y bueno, estos son el Loja de mañana, que igual está cancelado. Otro Coca, Guayaquil, Galápagos, pero veamos después los vuelos internacionales. Siguiendo con los vuelos, tenemos Atlanta, Guayaquil, Miami, Guayaquil. Y hay 2 vuelos a Houston. Eso es lo interesante, también lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Yo me voy en el primer vuelo de United, el 2083. Pero despuesito ya está la segunda frecuencia diaria que opera los días sábados y domingos desde aquí el aeropuerto de Quito en temporada alta entre mayo y agosto. United vuela con 9 frecuencias semanales a Quito. Vamos ahora ya a filtros de seguridad. Estos son los counters de United, que dije en el video que era la zona D, más bien me equivoqué, es la zona C. Aquí chequea United y aquí están ya los pasajeros dejando su equipaje. Claro, como hoy operan 2 vuelos que salen con una diferencia de creo que de 1 hora y media más o menos, entonces va a estar bastante movido el día de hoy. Todos estos counters están operando para United. Entonces si tú por ejemplo vuelas en clase Premier, tienes tu fila preferencial. Yo dejo la maleta y ahora sí me voy a filtros de seguridad, pero para que sepan, zona C, la de chequeo de United. Así se ve esta zona del aeropuerto en este momento. Hemos pasado ya filtros de seguridad, 5 minutos aproximadamente. Había un poquito de gente, pero bastante rápido y sin ningún problema. Pasados migración, esto toma un poquito más de tiempo, 15 minutos. Y ahora vamos a buscar nuestra sala de embarque. Y parte del espacio publicitario, lo que siempre les recomiendo es que viajen conectados. Yo utilizo los SIM de Smart SIM y ahora ya tienen eSIM, así que ya no tienes que estar instalando un chip en tu celular. Simplemente te conectas al Wi-Fi del aeropuerto en tu destino, escaneas un código QR y listo, vas a tener internet ilimitado en tu viaje. Así que recomendadísimo, mis amigos siempre confiables de Smart SIM Soluciones. Están los 2 vuelos de United, bueno, que salen de hecho un poquito más cerca uno después del otro. Y nuestro vuelo sale de la puerta A12.
Lo particular es que este horario que ustedes ven del segundo vuelo, el que dice 1005, ese horario es temporal debido a que el cierre del aeropuerto de Quito se está dando los días sábados por mantenimiento desde las 2 de la mañana a 2 de la tarde. Cuando se acabe el mantenimiento, ese horario va a operar en un horario, digámosle, más de día. Opera, si no me equivoco, a las 8 o 9 de la mañana, si no me equivoco, por más o menos por ahí ese horario opera el segundo vuelo de United en días normales, que el aeropuerto de Quito no está cerrado por mantenimiento programado de su pista. Ahorita estamos dando una vuelta por las salas de abordar. Tenemos que ir despuesito a la sala A12, pero mientras tanto vamos a ver cómo está el aeropuerto de Quito en este momento, ya siendo las 11:15 más o menos de la noche. Y recuerden que si viajan por el aeropuerto de Quito con sus mascotas, hay la zona de Pet Relief, donde pueden traer a su perrito para que haga sus necesidades. Se encuentra junto a esta tienda que se llama Curi, en la puerta A7 exactamente, está este lugar, junto a la puerta A7 por si acaso si viajan con sus perritos. Y hay una recomendación que no me canso de decirla: utilicen las aplicaciones de las aerolíneas. Al menos la de United, al menos para mí, es la mejor de las aerolíneas que hay actualmente. Bueno, no he probado las aplicaciones de todas las aerolíneas, pero la de United es espectacular. Es tan dinámica. Te dice, por ejemplo, desde qué vuelo anterior viene tu avión. Te dice también cuando tu maleta ya le entregaste tu maleta, y puedes ver tu maleta en tiempo real dónde está. Si ya está dentro del avión, ya llegó al destino, puedes saber tu maleta dónde está. También te dicen cuánto tiempo empieza el abordaje. También te permite ver en tiempo real algo muy chévere. Cuando llegas a tu destino, te ayuda a navegar desde la puerta de abordaje, desde la puerta de llegada de tu avión hasta la puerta de abordaje. Te permite la conexión, te pone un mapa interactivo, te va diciendo gira aquí a la derecha, sigue recto. Es espectacular. Así que usen las aplicaciones de las aerolíneas, y sobre todo la de United, que es espectacular porque te va a ayudar muchísimo en tu viaje y te facilita la vida de manera espectacular. Recomendadísimo. Hemos llegado a las puertas A11 y A12. Y de aquí, todos los pasajeros que ustedes ven aquí, todos son United. Y los dos vuelos, de lo que veo, van a estar repletos. Pues nuestro vuelo es en la puerta A12 al fondo. Así que si en estos días viajan con United, mucho ojo, no se vayan a equivocar de vuelo. Esta es la segunda frecuencia, el 1005. Nosotros vamos en la 2083, que sale en la otra puerta. Ha iniciado el abordaje de nuestro vuelo. Estoy en el grupo 3, así que les recuerdo que deben abordar, y más bien levantarse para abordar su avión solo cuando su grupo haya sido llamado, no antes. Vamos abordando nuestro vuelo hacia Houston, Boeing 737 MAX 8. Ya les voy a mostrar el avión en un ratito. A ver, ahí está uno de los 737 MAX de United y el nuestro es el de este lado. Bueno, hay luz, pero ahí está. Los dos aviones de United juntos en Quito. Estamos abordando el 737 MAX matrícula November 26278. Este avión tiene apenas 2 añitos desde que empezó sus operaciones, sus vuelos en United. Tiene una capacidad para 166 pasajeros en 2 clases. Y desde ya les digo que el vuelo está 100% lleno. Pueden colocar artículos pequeños debajo del asiento y que el área alrededor de los pies esté despejada. Una vez han encontrado sus asientos, son viajeros frecuentes, porque cada avión es distinto. Si no pueden sentarse en la Hablemos de comodidad. Esto es importante. Aquí los 737 MAX tienen más capacidad para maletas de mano y las tienes que poner así. Y haciendo seguimiento a la ampliación del aeropuerto de Quito, lo que ustedes ven ahí es la nueva manga de abordaje que ya está instalada y iniciaría operaciones, si no me equivoco, el mes de octubre próximo. Pero ahí está instalada y próxima a iniciar sus operaciones. Y hoy estoy volando en los asientos de Economy Plus de United, que ofrecen más espacio entre asientos y son más cómodos, se reclinan un poco más, tienen este apoyacabezas. Estoy en la fila 10, asiento F por si acaso. Miren todo el espacio que tengo, voy súper cómodo. Pero lo interesante,
aparte de que es un 737 MAX, de que estoy en el asiento de Economy Plus, es que todos los asientos de los aviones de United, todos tienen pantalla de entretenimiento individual. Eso es una maravilla que ya no se ve mucho en las aerolíneas. Y una pantallita con el mapa de vuelo en vivo. No me acuerdo si la vez pasada vi esta pantalla, pero hoy me llamó la atención o no lo noté la última vez que volé con United. Y para los coleccionistas que les gustan las tarjetas de seguridad, aquí les dejo para que vean cómo se ve en este momento la cartilla de seguridad de los Boeing 737 MAX 8 y MAX 9 de United. En muchos idiomas, japonés, chino, creo, pero así se ve en este momento. Esta es la versión actual. ¿Y qué contenido hay en las pantallas individuales? Empezamos. Te dice el tiempo de vuelo hasta Houston, van a ser casi 5 horas, y el clima en Houston, que va a haber algunas lluvias ocasionales y 94 grados Fahrenheit. Y tienes películas, vamos a ver qué hay en películas. Capitán América, esta es bastante nueva. Estas es las opciones de película que tienes en este momento aquí en United. Y si queremos ver un poquito más, aquí está toda la lista completa, bastantes opciones. También hay series de televisión, de todo un poco, para todos los gustos también. Esto es interesante, puedes escuchar canciones directamente en Spotify. Y obviamente también el mapa de vuelo en vivo en cada una de las pantallas está disponible. Esto es algo también que me gusta mucho. En los aviones de United te puedes conectar con tus propios audífonos de Bluetooth para ver tu contenido, más bien ver el contenido de las pantallas con tus propios audífonos, lo cual me parece algo bastante diferente e innovador. Mientras buscamos lugar para el equipaje de mano más grande. Y esta opción es una maravilla. Please wake me for meals. Si quieres comer pero también quieres dormir, activas esta opción y va a aparecer esta pantalla. Y así van a saber los tripulantes de cabina que vas a querer comer y que te van a despertar para darte el respectivo alimento. Y si no tienes tus audífonos para conectarlos por Bluetooth, al principio, antes de que empiece el vuelo, van a repartir estos audífonos de forma gratuita. Así que no te pierdas la oportunidad de pedir uno para que puedas ver el entretenimiento directamente en la pantalla con audífonos. Y en este caso las instrucciones de seguridad les dan en video justamente en cada una de las pantallas individuales. Y esto es algo que me encanta también. Hay una sección donde tú puedes ver los vuelos en conexión. Y el mío es el vuelo a Chicago, el siguiente es el United 2124. Y aquí ya puedes ver que la puerta va a ser la C10. Así que ya sé que cuando bien me baje, tengo que buscar la puerta C10.
5:37 a.m. We ask that you please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use and charge your phones and tablets. We hope you enjoyed your flight and we look forward to seeing you again soon. Thank you. Los celulares está permitido. Ten en cuenta que la ciudad de Houston es su primera puerta de entrada a los Estados Unidos. Tenga su pasaporte listo para los oficiales de inmigración. 4 horas 46 minutos después hemos aterrizado en Houston, nuestra primera parada previo a Chicago. Ahora vamos a ir a migración. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Otras veces me ha tomado 1 hora y media pasar por migración aquí en Houston. Vamos a ver cómo está el tema el día de hoy. Hemos llegado a migración. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Son en este momento 5:51 de la mañana. Hay muchísima gente porque a esta hora llegan los vuelos de United desde Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos pasado migración, como siempre, otra vez 1 hora y media, 1 hora 30 minutos tomó pasar por migración, así que consideren ese detalle si es que ustedes tienen un vuelo de conexión. Aquí en Houston sobre todo se va a demorarse un poquito más. Consideren eso y busquen un vuelo de conexión que te dé un poquito más de flexibilidad en caso de que te demores mucho en migración, como fue mi caso el día de hoy. Así que ahora vamos a ver la maleta y después volver a entregarla a United para conectar hacia Chicago. Listo, tenemos la maleta en mano y ahora hay que, como es conexión nacional, hay que volver a entregarla a United, pero no tienes que hacer la fila completa del counter. Simplemente aquí afuera hay un lugar donde tú vas dejando la maleta y sigues tu camino. Y vienes acá donde dice Baggage Drop Off y dejas acá tu equipaje y después ya tienes que volver a pasar filtros de seguridad. Y listo, dejas la maleta aquí y sigues ahora filtros de seguridad para ir a buscar tu puesto o tu puerta nacional. Estamos ya en los filtros de seguridad y todo esto es nuevo. No he pasado aquí hace exactamente 1 año por Houston y todo esto han remodelado. Es una zona ahora muy amplia, antes era bien chiquito el espacio para hacer el control para conectar. Pero miren ahora, es un lugar muy amplio, iluminado, luz natural, muy bonito. Y veo que también hay nuevas máquinas de filtros de seguridad, muy moderno, muy bien. Es una mejora enorme. Listo, pasados por filtros de seguridad, asúmenle 15 minutos adicionales al tiempo que tienen que esperar. Y tenemos que ir a la puerta C10, que es nuestra puerta de conexión a Chicago. Y vamos a tomar el Skyway o el trencito que nos lleva de terminal en terminal para conectar y llegar a nuestra terminal. Listo el paseíto en tren. Se podía venir también caminando, pero como vamos a perder la oportunidad de venir en el Skyway. Y antes de ir a nuestra sala de embarque, vamos a pasar por el United Club para desayunar un poco, descansar y de ahí prepararnos para continuar hacia Chicago. Vamos al United Club. Y bienvenidos al United Club de las puertas C. Que vamos a desayunar, les vamos a mostrar un poco la oferta gastronómica, ver aviones, que es lo que más nos gusta, y seguimos nuestro viaje. Un poco de las opciones gastronómicas: salchicha, huevos, frutas, pico de gallo, hay pancito, hay muffins, cereales, un poquito. Las opciones son variadas según la hora del día. Ahorita estamos en el desayuno, así que hay eso, también máquina de bebidas, agua, etc. Y obviamente la vista de la plataforma se agradece. También es bastante llamativa e interesante desde esta sala United Club. Bastante cerca de los aviones. Y tenemos que de aquí irnos a la puerta C10, que está por allá al fondo. El vuelo a Chicago sale a las 9:30, así que después de haber comido algo para aguantar el resto del día, vamos hacia nuestra sala A10.
Y aquí está el Boeing 737-900 November 62849 que nos llevará hacia Chicago, nuestro último tramo, después de haber llegado acá a Houston desde Quito. Y miren lo que vemos allá atrás, están haciendo una ampliación del aeropuerto. No sé si era una terminal nueva, no tengo idea, pero se ve como una ampliación y remodelación también del aeropuerto. Me parece interesante, esto es de los aeropuertos más importantes de los Estados Unidos. Hace un rato estaba medio preocupado porque empezó como a nublarse. Me llegó la notificación de Google que decía que va a haber tormentas eléctricas. Y espero que hasta las 9:30 que salga mi vuelo no empiece ninguna de esas tormentas, porque si no, ahí sí los vuelos se suspenden, como me pasó el año pasado yendo hacia Los Ángeles. Esa es una preocupación constante en esta época, en esta transición entre verano y primavera, que más que calor empieza a haber tormentas eléctricas y eso suspende las operaciones aquí en este aeropuerto y en todos los aeropuertos del estado de Texas en general. Y bueno, ya llegamos a nuestra sala C10. Y me quedé pensando cuándo fue la última vez que volé en un 737-900. Me parece que fue hace unos 3 años atrás, posiblemente, un poquito más. No más, de hace unos 5 años. Igualmente con United, cuando volé hacia Los Ángeles hace un tiempo. Pero hoy vamos a volar nuevamente 737-900, un avión largo. Creo que me toca la fila 23, así que vamos a estar bien atrás, pero con una linda vista del ala y sus winglets. A ver, ustedes que tanto saben de aviación y que me siguen, ¿cuál es este avión? Es un avión muy exótico y que en la actualidad quedan muy pocos volando. Y como dato o clave o tip o pista, es un trimotor. A ver, ¿cuál avión es? Déjamelo saberlo abajo en los comentarios. Vamos abordando el 737-900 hacia Chicago. Hello. Estamos ahora en la fila 23, asiento F. Ha empezado a llover un poquito. Esperemos que no venga ninguna tormenta eléctrica. Y como dato que nadie me preguntó, pero que a mí sí me interesa decirles, este avión tiene una capacidad para 179 pasajeros en 2 clases y esta aeronave en específico tiene 10 años desde su primer vuelo en United. Do not use the aft exits unless advised by a crew member. You'll also find 4 life rafts located in marked compartments. 2 are located in ceiling compartments in the forward cabin.
opción adicional al servicio que les mostré, que es de snacks y bebidas soft, hay este menú que te permite comprar snacks y sándwiches adicionales por diferentes valores que aquí les estoy mostrando. Por ejemplo, un chorizo breakfast te cuesta $10, un bagel $11. También me olvidé de contarles que hay Wi-Fi que puedes conectarte, que si te conectas es gratis mensajería, por ejemplo por WhatsApp, por Messenger, y también puedes pagar para tener streaming durante el vuelo. Según la duración del vuelo varía el valor, pero también hay Wi-Fi. También me olvidé de contarles que hay Wi-Fi que puedes conectarte, que si te conectas es gratis mensajería, por ejemplo por WhatsApp, por Messenger, y también puedes pagar para tener streaming durante el vuelo. Según la duración del vuelo varía el valor, pero también hay Wi-Fi. United and our codeshare partners, the Star Alliance Network. It's our pleasure having you on board today. We do certainly hope to see you again soon. Wish you a safe and enjoyable time here in Chicago if you are traveling with
Aterrizados en Chicago O'Hare, 2 horas y 2 minutos de vuelo exactamente. Ahora vamos a ver nuestra maleta y finalizar este larguísimo reporte de vuelo. Y así se ve el terminal de United aquí en Chicago. Muy particular la arquitectura y el diseño. Miren ese techo, pero parece como una especie de pecera. Muy lindo el aeropuerto. No conocía la terminal de United acá. Me llamó mucho la atención, está muy simpática. Listo, llegaron las maletas, todo muy bien con la conexión desde Quito vía Houston. Y ahora sí ya nos vamos al tren y vamos cerrando este tremendo reporte de vuelo. Y para ir al centro de Chicago vamos a tomar el tren, que es la línea azul. La mejor forma, en modo de ver, incluso la más barata también. Y desde la estación metro del aeropuerto de O'Hare cierro este reporte de vuelo. Espero que les haya servido mucho la información. Y hablando del metro, para ir al downtown pueden comprar, por ejemplo, un pase ilimitado de un día que cuesta $5, o simplemente usan su tarjeta de crédito y van pasando por el punto de pago de la estación, y con eso pueden viajar tranquilamente dentro del metro solo con tu tarjeta de crédito, con Google Pay o con Apple Pay, como tú quieras, así de simple. Y bueno, espero que les guste la información. Nos vemos muy pronto con más videos y más datos aeronáuticos. No te olvides suscribirte al canal si es que llegaste hasta esta parte del video. Chao, chao.